Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Para los que son nuevos por aquí, soy y estoy súper emocionada de tenerlos. Hoy, tengo un tema que creo que a todos nos resuena en algún momento de la vida, el secreto para superarlo todo. Sí, así como lo oyen, el secreto. Y cuando digo superarlo todo, me refiero a esos momentos difíciles, esas situaciones complicadas, esos obstáculos que parecen gigantes e insuperables. Todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Ya sea una ruptura amorosa, un fracaso profesional, problemas familiares, la pérdida de un ser querido, la vida, a veces, nos pone a prueba con desafíos que nos hacen sentir que no podemos más. Pero la buena noticia es que sí, hay un camino. Hay una forma de no solo sobrevivir a estas situaciones, sino de salir fortalecidos, con más sabiduría y con una resiliencia que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y aunque no existe una fórmula mágica, hay un secreto, y hoy lo vamos a desglosar juntos. Antes de empezar, quiero pedirles un favor. Si aún no están suscritos al canal, por favor, suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Aquí compartimos contenido que busca inspirar, motivar y ayudarles a crecer como personas. Y por supuesto, si este tema les interesa, ya saben, denle un buen like al vídeo. Bien, ¿están listos para descubrir el secreto para superarlo todo? Pues comencemos. Lo primero que quiero dejar claro es que este secreto no es algo único y específico. No es una pastilla mágica ni un ritual. Es más bien una combinación de elementos, de hábitos, de actitudes que, cultivados con el tiempo, nos dan la fuerza para afrontar cualquier adversidad. El primer componente de este secreto es la aceptación. Suena simple, pero es fundamental. Aceptar la realidad tal cual es, sin resistirnos, sin negar lo que está pasando. Muchas veces el sufrimiento viene de la resistencia a lo inevitable. Negarnos a aceptar la pérdida, el fracaso, la enfermedad, nos desgasta emocionalmente y nos impide avanzar. Aceptar no significa resignarse para nada. Significa comprender que algo ha sucedido, que es real, y que luchar contra ello solo nos consume energía. Es como tratar de detener la corriente de un río. Lo mejor es aprender a nadar con ella. Profundizando en la aceptación, un paso crucial hacia la recuperación. La aceptación en el contexto de superar cualquier desafío, es el cimiento sobre el cual se construye la resiliencia. No es una mera conformidad pasiva, sino un acto de valentía que nos permite enfrentar la realidad con los ojos abiertos. Es reconocer lo que es, sin adornos, sin negaciones, sin fantasías. Es admitir que algo ha ocurrido, que el pasado es inmutable, y que el presente es el punto de partida para avanzar. La resistencia a la realidad, por otro lado, es un ciclo destructivo que nos atrapa en el sufrimiento. Cuando nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser diferentes, cuando nos negamos a aceptar lo inevitable, nos desgastamos emocionalmente y nos impedimos la recuperación. Esta resistencia puede manifestarse de diversas formas: la negación, el enojo, la tristeza, la culpa, la desesperanza. Todas estas emociones son válidas, pero si no se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en barreras que nos impiden avanzar. ¿Cómo practicar la aceptación? La aceptación es un proceso que requiere práctica y paciencia. No es algo que se logre de la noche a la mañana. Aquí hay algunos pasos que pueden ayudar. Reconocer y validar tus emociones. Permítete sentir lo que sientes, sin juzgarte. Es normal sentir tristeza, enojo, miedo o cualquier otra emoción ante una situación difícil. No te reprimas, permítete sentir. Identificar los pensamientos irracionales. Examina tus pensamientos y busca aquellos que te impiden aceptar la realidad. ¿Estás pensando en deberías o tendrías que? ¿Te estás culpando o culpando a otros? Practicar la autocompasión. Trátate con amabilidad y comprensión. Recuerda que todos enfrentamos desafíos en la vida y que es normal sentir dolor y sufrimiento. Enfocarte en lo que puedes controlar. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero siempre hay algo que podemos controlar: nuestra actitud, nuestras acciones, nuestras decisiones.
Asterisco 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 buscar ayuda profesional asterisco asterisco si la aceptación te resulta difícil, considera buscar ayuda de un terapeuta o consejero. Un profesional puede ayudarte a procesar tus emociones y a desarrollar estrategias para afrontar la situación. La aceptación no es el final del camino, sino el punto de partida. Es el primer paso hacia la recuperación y el crecimiento personal. Al aceptar la realidad, nos liberamos del sufrimiento innecesario y abrimos la puerta a la esperanza y a la posibilidad de un futuro mejor. Una vez que aceptamos, podemos empezar a procesar. Y aquí entramos en el segundo componente clave, asterisco asterisco la gest. Ion emocional asterisco asterisco. Aprender a reconocer, entender y gestionar nuestras emociones. Cuando nos enfrentamos a una situación difícil, es normal sentir tristeza, enojo, frustración, miedo. No se trata de reprimir estas emociones, sino de permitirnos sentirlas, de darnos el espacio para expresarlas de manera saludable. Esto puede ser a través de la conversación, la escritura, el arte, el ejercicio. Lo importante es encontrar la forma que nos ayude a canalizar esas emociones negativas y a no dejarnos consumir por ellas. Asterisco asterisco la gestión emocional, navegando las aguas turbulentas de las emociones asterisco asterisco. La gestión emocional es el arte de navegar las turbulentas aguas de nuestras emociones sin naufragar. Implica reconocer, comprender y regular nuestras emociones, especialmente aquellas que son intensas o negativas, para que no nos dominen ni nos paralicen. Es una habilidad esencial para superar cualquier adversidad y para vivir una vida más plena y satisfactoria. Cuando nos enfrentamos a una situación difícil, es natural experimentar una amplia gama de emociones: tristeza, enojo, miedo, frustración, ansiedad, culpa. Estas emociones son válidas y legítimas. No debemos reprimirlas ni negarlas. El problema surge cuando nos dejamos consumir por ellas, cuando nos aferramos a ellas y permitimos que nos controlen. Asterisco asterisco ¿cómo practicar la gestión emocional? Asterisco asterisco. La gestión emocional es un proceso que requiere práctica y autoconciencia. Aquí hay algunas estrategias que pueden ser útiles. Asterisco 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 identificar y nombrar tus emociones asterisco asterisco el primer paso es reconocer lo que estás sintiendo. ¿Estás triste, enojado, asustado? Ponle un nombre a tu emoción. Esto te ayuda a comprenderla y a tomar distancia de ella. Asterisco 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 permitirte sentir tus emociones asterisco asterisco no te reprimas. Date permiso para sentir lo que sientes. Llora, grita, escribe en un diario. Encuentra una forma saludable de expresar tus emociones. Asterisco 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 comprender el origen de tus emociones asterisco asterisco ¿por qué te sientes así? ¿Qué desencadenó estas emociones? Identificar los factores que contribuyen a tus emociones te ayuda a comprenderlas mejor y a encontrar estrategias para afrontarlas. Asterisco 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 aprender a regular tus emociones asterisco asterisco una vez que has identificado tus emociones, puedes empezar a regularlas. Esto no significa reprimir tus emociones, sino encontrar formas saludables de manejarlas. Algunas estrategias de regulación emocional incluyen: asterisco 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 respiración profunda asterisco asterisco la respiración profunda puede ayudarte a calmarte y a reducir la ansiedad. Asterisco 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 ejercicio físico asterisco asterisco el ejercicio libera endorfinas, que tienen un efecto positivo en el estado de ánimo. Asterisco 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 meditación asterisco asterisco la meditación te ayuda a estar presente en el momento y a observar tus emociones sin juzgarlas. Asterisco 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 conversación asterisco asterisco hablar con un amigo, familiar o terapeuta puede ayudarte a procesar tus emociones y a obtener apoyo. Asterisco 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 actividades creativas asterisco asterisco escribir, pintar, bailar o escuchar música pueden ayudarte a expresar tus emociones y a canalizarlas de forma saludable. Asterisco 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 buscar ayuda profesional asterisco asterisco si te resulta difícil gestionar tus emociones, considera buscar ayuda de un terapeuta o consejero. Un profesional puede ayudarte a desarrollar habilidades de gestión emocional y a afrontar tus desafíos. Asterisco asterisco el poder de la conciencia plena asterisco asterisco. Una herramienta muy útil para la gestión emocional es la asterisco asterisco conciencia plena asterisco asterisco o asterisco mindfulness asterisco. La práctica de la atención plena nos ayuda a estar presentes en el momento, a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos.
Nos da la capacidad de responder en lugar de reaccionar, de tomar decisiones conscientes en lugar de dejarnos llevar por el impulso. La práctica de mindfulness es una forma de entrenamiento mental que nos enseña a prestar atención al momento presente sin juzgar. Nos ayuda a observar nuestros pensamientos, emociones, sensaciones corporales y el entorno que nos rodea con curiosidad y aceptación. *** ¿Cómo practicar mindfulness? *** La práctica de mindfulness puede ser incorporada en nuestra vida diaria de diversas maneras. Meditación La meditación mindfulness implica sentarse en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y concentrarse en la respiración. Cuando la mente se desvíe, suavemente vuelve a concentrarte en la respiración. Escaneo corporal El escaneo corporal implica prestar atención a las sensaciones físicas en todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Mindfulness en la vida diaria Practica la atención plena en actividades cotidianas como comer, caminar o lavar los platos. Presta atención a las sensaciones, olores, sabores y texturas. Observar tus pensamientos y emociones Observa tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Date cuenta de lo que estás sintiendo, pero no te dejes atrapar por ellos. Aceptación Acepta el momento presente tal como es, sin tratar de cambiarlo. El tercer ingrediente de nuestro secreto es la búsqueda de apoyo Nadie está solo en esta vida. Todos necesitamos apoyo. Compañía, ayuda en momentos difíciles. No tengas miedo de pedir ayuda. Habla con tus amigos, familiares, busca terapia, únete a un grupo de apoyo. Compartir tus sentimientos, tus miedos, tus preocupaciones con otras personas que entienden lo que estás pasando es un alivio enorme. Te da perspectiva, te da fuerzas y te recuerda que no eres la única persona que ha pasado por algo similar. La búsqueda de apoyo, la fuerza de la comunidad La búsqueda de apoyo es un componente esencial para superar cualquier adversidad. Nadie puede enfrentar los desafíos de la vida completamente solo. El apoyo social nos proporciona la fuerza, la perspectiva y el consuelo que necesitamos para seguir adelante. El apoyo puede provenir de diversas fuentes. Amigos y familiares Las personas que te quieren y se preocupan por ti pueden ser una fuente invaluable de apoyo emocional y práctico. Habla con ellos sobre tus sentimientos, comparte tus preocupaciones y permíteles que te ayuden. Terapeutas y consejeros Un terapeuta o consejero puede proporcionarte un espacio seguro para explorar tus emociones y desarrollar estrategias para afrontar la situación. Grupos de apoyo Un grupo de apoyo te permite conectarte con otras personas que están pasando por experiencias similares. Compartir tus sentimientos y escuchar las experiencias de otros puede ser muy reconfortante y útil. Comunidad Busca apoyo en tu comunidad, ya sea a través de grupos religiosos, organizaciones benéficas o grupos de interés. Redes sociales Las redes sociales pueden ser una herramienta útil para conectarte con otras personas que comparten tus experiencias. ¿Cómo buscar apoyo? Aquí hay algunos consejos para buscar apoyo. Identifica tus necesidades ¿Qué tipo de apoyo necesitas? ¿Necesitas apoyo emocional, apoyo práctico o ambos? Habla con las personas de confianza Comparte tus sentimientos con tus amigos, familiares y otras personas de confianza. Busca ayuda profesional Si necesitas apoyo más especializado, considera buscar ayuda de un terapeuta o consejero. Únete a un grupo de apoyo Un grupo de apoyo puede proporcionarte un espacio seguro para compartir tus experiencias y conectarte con otras personas que están pasando por situaciones similares. No tengas miedo de pedir ayuda Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía y autoconocimiento. El cuarto elemento es el cuidado personal Parece obvio, pero muchas veces, cuando estamos pasando por un momento difícil, lo descuidamos. Olvidamos comer bien, dormir lo suficiente, hacer ejercicio, disfrutar de las cosas que nos gustan.
Y es crucial que nos cuidemos. Nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan descanso y nutrientes para poder recuperarse y afrontar los desafíos. Date tiempo para ti y para relajarte, para hacer cosas que te hagan sentir bien. Un baño caliente, leer un libro, escuchar música, dar un paseo por la naturaleza. Pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia. Asterisco asterisco el cuidado personal, un pilar fundamental de la resiliencia asterisco asterisco. El cuidado personal es la práctica de tomar medidas para mantener la salud física, mental y emocional. Es esencial para superar cualquier desafío en la vida, especialmente aquellos que son difíciles y estresantes. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, a menudo tendemos a descuidar nuestras necesidades básicas, lo que puede empeorar nuestra salud y nuestro bienestar. Asterisco asterisco ¿por qué el cuidado personal es tan importante? Asterisco asterisco. El cuidado personal tiene múltiples beneficios. Asterisco 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 reduce el estrés y la ansiedad asterisco asterisco cuidar de ti mismo puede ayudarte a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Asterisco 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 mejora el estado de ánimo asterisco asterisco las actividades de cuidado personal pueden mejorar el estado de ánimo y aumentar la sensación de bienestar. Asterisco 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 fortalece la salud física asterisco asterisco dormir lo suficiente, comer una dieta saludable y hacer ejercicio pueden mejorar la salud física y fortalecer el sistema inmunológico. Asterisco 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 aumenta la resiliencia asterisco asterisco el cuidado personal puede ayudarte a desarrollar resiliencia y a afrontar mejor los desafíos de la vida. Asterisco asterisco ¿cómo practicar el cuidado personal? Asterisco asterisco. Aquí hay algunas ideas para practicar el cuidado personal. Asterisco 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 duerme lo suficiente asterisco asterisco duerme de 7 a 8 horas por noche. Asterisco 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 come una dieta saludable asterisco asterisco come una dieta equilibrada con frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras. Asterisco 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 haz ejercicio regularmente asterisco asterisco haz ejercicio al menos 30 minutos al día, la mayoría de los días de la semana. Asterisco 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 toma tiempo para relajarte asterisco asterisco encuentra formas de relajarte, como leer un libro, escuchar música, tomar un baño caliente o meditar. Asterisco 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 pasa tiempo con amigos y familiares asterisco asterisco conéctate con las personas que te importan y disfruta de su compañía. Asterisco 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 haz actividades que te gusten asterisco asterisco dedica tiempo a hacer cosas que disfrutas, como practicar un pasatiempo, leer, escribir o pintar. Asterisco 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 establece límites asterisco asterisco aprende a decir no a las cosas no quieres hacer y a proteger tu tiempo y energía. Asterisco 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 busca ayuda profesional asterisco asterisco si te sientes abrumado o necesitas apoyo adicional, busca ayuda de un terapeuta o consejero. El quinto componente es el asterisco asterisco establecimiento de metas y la acción asterisco asterisco. Una vez que hemos aceptado, gestionado nuestras emociones, buscado apoyo y cuidado de nosotros mismos, es momento de enfocarnos en el futuro. Establecer metas, incluso pequeñas, nos da un sentido de dirección y nos ayuda a recuperar el control. Define qué es lo que quieres, cuáles son tus prioridades y traza un plan de acción, por pequeño que sea. Da un paso a la vez. Celebra tus logros por pequeños que sean. La acción, por mínima que sea, genera movimiento, genera energía, y nos aleja de la parálisis y el estancamiento. Asterisco asterisco establecimiento de metas y acción, el camino hacia la recuperación asterisco asterisco. Una vez que hemos superado las fases iniciales de aceptación, gestión emocional, y búsqueda de apoyo y cuidado personal, es el momento de mirar hacia el futuro y comenzar a reconstruir nuestras vidas. El establecimiento de metas y la acción son componentes esenciales en este proceso. Asterisco asterisco ¿por qué el establecimiento de metas y la acción son importantes? Asterisco asterisco. Asterisco 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 proporcionan un sentido de propósito y dirección asterisco asterisco establecer metas nos da algo por qué luchar, nos ayuda a enfocar nuestra energía y a sentir que estamos avanzando. Asterisco 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 aumentan la autoestima y la confianza asterisco asterisco alcanzar metas, por pequeñas que sean, nos da una sensación de logro y nos ayuda a creer en nuestras capacidades. Asterisco 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 reducen el sentimiento de impotencia asterisco asterisco tomar medidas para alcanzar nuestras metas nos da una sensación de control sobre nuestras vidas y nos ayuda a sentirnos menos impotentes ante la adversidad.
Asterisco 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 fomentan el crecimiento personal asterisco asterisco al perseguir nuestras metas, aprendemos nuevas habilidades, superamos desafíos y nos convertimos en personas más fuertes y resilientes. Asterisco asterisco cómo establecer metas, asterisco asterisco. Aquí hay algunos consejos para establecer metas efectivas. Asterisco 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 sé específico asterisco asterisco define claramente lo que quieres lograr. En lugar de decir, quiero estar más saludable, di quiero caminar 30 minutos al día, 5 días a la semana. Asterisco 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 sé medible asterisco asterisco establece metas que puedas medir para poder evaluar tu progreso. Asterisco 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 sé alcanzable asterisco asterisco establece metas que sean realistas y alcanzables. No te pongas metas demasiado ambiciosas que te puedan desmotivar. Asterisco 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 sé relevante asterisco asterisco asegúrate de que tus metas sean relevantes para tus valores y tus intereses. Asterisco 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 establece un plazo asterisco asterisco define un plazo para alcanzar tus metas. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y a tomar medidas. Asterisco 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 divide tus metas en pasos más pequeños asterisco asterisco divide tus metas en pasos más pequeños y manejables. Esto te ayudará a sentirte menos abrumado y a celebrar tus logros a lo largo del camino. Asterisco 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 escribe tus metas asterisco asterisco escribe tus metas para que sean más concretas y para que las puedas recordar fácilmente. Asterisco 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 revisa tus metas regularmente asterisco asterisco revisa tus metas regularmente para asegurarte de que sigues en el camino correcto y para hacer ajustes si es necesario. Asterisco asterisco la importancia de la acción asterisco asterisco. El establecimiento de metas es solo el primer paso. La acción es lo que realmente nos permite alcanzar nuestras metas. Asterisco 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 toma medidas asterisco asterisco comienza a tomar medidas para alcanzar tus metas. No esperes a que las condiciones sean perfectas. Asterisco 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 sé consistente asterisco asterisco sé consistente en tus acciones. Haz un poco cada día, incluso si es solo un pequeño paso. Asterisco 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 celebra tus logros asterisco asterisco celebra tus logros, por pequeños que sean. Esto te ayudará a mantenerte motivado y a disfrutar del proceso. Asterisco 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 aprende de tus errores asterisco asterisco no te desanimes por los errores. Aprende de ellos y sigue adelante. Asterisco 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 sé paciente asterisco asterisco la consecución de metas lleva tiempo y esfuerzo. Sé paciente contigo mismo y no te rindas. El sexto y último elemento es la asterisco asterisco gratitud asterisco asterisco. Practicar la gratitud, incluso en los momentos difíciles, puede transformar nuestra perspectiva. Enfócate en las cosas buenas que sí tienes en tu vida, en las personas que te apoyan, en las lecciones que estás aprendiendo. Llevar un diario de gratitud, donde escribas cada día por lo que estás agradecido, puede ser una herramienta muy poderosa. La gratitud nos ayuda a ver el lado positivo de las cosas, a mantener una actitud optimista y a encontrar la fuerza para seguir adelante. Asterisco asterisco la gratitud, el poder de la perspectiva positiva asterisco asterisco. La gratitud es la práctica de reconocer y apreciar las cosas buenas de la vida, incluso en los momentos difíciles. Es una herramienta poderosa que puede transformar nuestra perspectiva, mejorar nuestro bienestar emocional y aumentar nuestra resiliencia. Asterisco asterisco porque la gratitud es importante asterisco asterisco. Asterisco 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 mejora el estado de ánimo asterisco asterisco la gratitud está asociada con una mayor felicidad, optimismo y satisfacción con la vida. Asterisco 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 reduce el estrés y la ansiedad asterisco asterisco la gratitud puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, ya que nos enfoca en las cosas positivas de la vida. Asterisco 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 fortalece las relaciones asterisco asterisco la gratitud puede mejorar nuestras relaciones, ya que nos ayuda a apreciar a las personas en nuestras vidas. Asterisco 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 aumenta la resiliencia asterisco asterisco la gratitud nos ayuda a desarrollar resiliencia, ya que nos permite encontrar significado y propósito en la adversidad. Asterisco 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 mejora la salud física asterisco asterisco estudios sugieren que la gratitud puede tener beneficios para la salud física, como la mejora del sueño y la reducción de la presión arterial. Asterisco asterisco cómo practicar la gratitud, asterisco asterisco. Asterisco 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 lleva un diario de gratitud asterisco asterisco escribe cada día las cosas por las que estás agradecido.
Puedes escribir cualquier cosa, desde pequeñas cosas cotidianas hasta grandes logros. Asterisco 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 expresa tu gratitud asterisco asterisco expresa tu gratitud a las personas que te importan. Diles cuánto las aprecias y lo importantes que son para ti. Asterisco 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 practica la gratitud en la vida diaria asterisco asterisco presta atención a las cosas buenas que suceden a tu alrededor y aprecia cada momento. Asterisco 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 encuentra el lado positivo de las situaciones difíciles asterisco asterisco busca las lecciones que puedes aprender de las situaciones difíciles y agradece por la oportunidad de crecer. Asterisco 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 medita en la gratitud asterisco asterisco dedica unos minutos cada día a reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Asterisco 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 sonríe y aprecia asterisco asterisco sonríe y aprecia las pequeñas cosas de la vida, como una hermosa puesta de sol, una conversación agradable o una taza de café caliente. Entonces, ¿cuál es el secreto para superarlo todo? La respuesta, como hemos visto, es la combinación de la aceptación, la gestión emocional, la búsqueda de apoyo, el cuidado personal, el establecimiento de metas y la práctica de la gratitud. No es una solución fácil, no es un proceso rápido, pero es un camino seguro hacia la resiliencia y el crecimiento personal. Recuerden que cada uno de nosotros tiene la capacidad de superar los desafíos que la vida nos presenta. Requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere tiempo. Pero créanme, vale la pena. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y que les haya inspirado. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por su tiempo y por su atención. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué les pareció el vídeo, qué piensan sobre estos temas, y si tienen alguna experiencia que quieran compartir. Me encantaría leerlos. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y a seguir adelante. Chao, chao.